resto que puede irse acoplando. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la revisión en lo que respecta al diagnóstico por imagen en el estudio de la mama y de próstata, que fue la clase. Empezamos con mama. Bien, entonces, como se mencionó, para el estudio de la mama, el método de screening sigue siendo la mamografía. Se entiende como screening, pues, al programa de detección precoz del cáncer de mama, ¿no? Si bien por la pandemia COVID esto ha quedado, pues, ahí en stand-by, pero es una prioridad de la detección precoz de 5 cánceres, entre ellos está el cáncer de mama, debido a las altas estadísticas que hay, pues, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. Y el método, pues, que lo detecta precozmente, sabemos que es la mamografía, ¿no? Debido a que la mamografía puede detectar lesiones, pues, iniciales, que son a través de las microcalcificaciones, que no va a poderlas detectar una ecografía ni una palpación, ¿verdad? Lo que es palpación de mamas o el autoexamen de mamas detecta, pues, lesiones ya tumorales, cuando la paciente puede palparse nódulos o masa, ¿no? Y el objetivo del programa es detectarlos precozmente. Entonces, en la clase también les mencioné que el programa ha ampliado la edad para iniciar a hacerse la mamografía, ¿no? Anteriormente decía a partir de los 40, pero cuando se evalúa, pues, todos los casos que se tienen desde 40 a 50, pues la mayoría son BI-RAS 0, o sea, son estudios insuficientes, debido a que la mama es densa y requiere siempre, pues, que se complemente con un estudio ecográfico. Entonces, por eso ahora el programa, pues, dice a partir de los 50 años, donde la mama ya deja de ser muy densa y puede ser detectado mejor las microcalcificaciones o algunas lesiones con sospecha de malignidad. Entonces, el objetivo en sí de la mamografía, pues, es la detección precoz del cáncer de mama con la búsqueda de microcalcificaciones o de algunas lesiones con sospecha de malignidad. Bien, entonces, para hacer la mamografía se requiere contar con el equipo que se llama mamógrafo. Mamógrafo es un equipo que utiliza los rayos X, pero unos rayos X especiales, ¿no? Con filamentos de wolframio en el tubo, y se hace también la compresión focal con unas paletas, ¿no?, en la mama. Las proyecciones básicas para cada mama, pues, es una proyección cráneo-caudal, como estamos viendo, ¿no? Se hace una compresión de arriba hacia abajo, aquí está la mama, ahí la compresión, y esta es la imagen, ¿no?, cráneo-caudal. Tiene que colocarse la imagen de la mama derecha, de la mama izquierda, proyección cráneo-caudal. La proyección oblicua medio lateral, miren, es otra proyección, ¿no? Se hace la compresión, ¿no? Esta es la mama izquierda, se hace por separado, mama derecha, mama izquierda, tratando de jalar lo más que se pueda, ¿no?, de extender la mama. Por eso se hace la compresión, también se tiene que comprimir para que el tejido mamario pueda ser expandido dentro de esta paleta, ¿no? También se hace compresión. Y esta es la imagen, ¿no?, oblicua medio lateral de la mama derecha, oblicua medio lateral de mama izquierda, y se debe evidenciar o visualizar músculos pectorales, ¿no? Estos son los pectorales. Y siempre debemos hacer una comparación, ¿no? Las mamas deberían verse como espejos. Entonces, si vemos alguna radiopacidad que se ve en una mama y no la otra, pues decimos las densidades focales o las asimetrías focales, ¿no? Entonces, también es importante saber que la mama la dividimos en cuadrantes, ¿no? Entonces, en lo que sería una cráneo caudal, decimos externo, interno. Externo de la mama derecha, interno, cuadrantes internos de la mama derecha, igual, ¿no? Y en la oblicua medio lateral decimos superior, o sea, trazamos una línea imaginaria desde el pezón, ¿no?, hacia el pectoral, y decimos superior e inferior. Entonces,
para que una imagen sea real, debemos verla tanto en proyección oblicua medio lateral y en proyección cráneo caudal, ¿no? Por ejemplo, acá está señalando una lesión en el cuadrante. Si nosotros decimos que acá es externo e interno, está en el cuadrante externo de mama izquierda. Lo busco en la mama izquierda, entonces aquí voy a ver si está en superior o está en inferior, ¿no? La línea imaginaria. Entonces en realidad ya no se evidencia, más bien acá está señalando en la mama derecha otra imagen radiopaca. Cuando solo se ve en una sola, mencionamos como asimetrías focales. Pero si yo lo veo tanto en la cráneo caudal como en la oblicua medio lateral, perdón, decimos nódulo, opacidad nodular o masa, ¿no? Pero si solo en una sola proyección, decimos densidades focales o asimetrías focales. También puede magnificarse, ¿no? Entonces, si hacemos la mamografía y de repente detectamos alguna lesión muy pequeñita o microcalcificaciones tan pequeñitas, ¿no? Que es difícil evidenciarla, entonces pedimos magnificación. Entonces, ¿qué quiere decir magnificación? Pues que se hace una compresión focal en la zona. Tenemos que definir en qué cuadrante, ¿no? Verlo en la oblicua medio lateral, en la cráneo caudal, qué cuadrante y decirle, ¿no? En los cuadrantes también se dividen en radios, como aguja de reloj, ¿no? Si decimos que este es el cuadrante externo y acá supero externo, entonces tenemos que decir qué radios están en ese cuadrante supero externo de la mama izquierda, ¿no? Supero externo estaría radio 12, ¿no es cierto? El radio 11, radio 10 y radio 9. Y así vamos viendo los radios como las agujas del reloj. Bien, entonces en esta magnificación también le decimos en qué cuadrante, en qué radio queremos que se magnifique la imagen, entonces ya ahí se ve pues el foco, ¿no? Es un foco ya más corto para magnificar ese cuadrante. Y miren acá la zona, ¿no? Esta zona que está señalando, esta radioopacidad, se quiere definir si ahí dentro hay microcalcificaciones, entonces se magnifica. Entonces se evidencia que sí, que esa imagen radiopaca de bordes irregulares, quizá espiculados, presenta una pequeña calcificación, ¿no? Entonces, eso nos ayuda pues la magnificación. Entonces, estas son mamas normales, ¿no? Siempre a las mujeres pues se les pide o se les pregunta si se hace el autoexamen. Es importante que la mujer aprenda a hacerse el autoexamen mamario. Entonces, antes del examen, sobre todo cuando hacemos la ecografía, le decimos a la paciente, pues, si se ha palpado algún nodulito, ¿no? Algunas pacientes nos dicen, no, nunca me hago la palpación, solamente que siento dolor y me parece que ahí hay algo que no es normal. Entonces le decimos, mire, voy a tener que hacerle la palpación. Antes de realizar los procedimientos, también realizamos la palpación de la mama, siguiendo pues las agujas del reloj, ¿no? Radio 1, radio 2, radio 3, 4, 5, 6, así hasta llegar hasta el radio 12. Entonces, son mamografías, ¿no es cierto? Cráneo caudal, mama derecha, mama izquierda, oblicuo medio lateral de la mama derecha, de la mama izquierda. Entonces, siempre ustedes tienen que enfocarse. En la cráneo caudal dividen, ¿no es cierto?, de pezón lo proyectan, externo, interno, externo, interno, oblicuo medio lateral, superior, inferior. Entonces, si ustedes encontraran alguna radiopacidad, tienen que decir si el cuadrante es externo, superior o externo, inferior, para que también ustedes se ubiquen en los radios respectivos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que colocar así las imágenes para tratar de comparar como si fueran agujas de reloj, ¿no? Aquí nos dice que esta es una mama normal porque es una mama joven. Vemos que hay bastante tejido glandular, entonces tenemos que reconocer los planos, ¿no? Si esta es la mama en cráneo caudal, pues vemos que acá corresponde la piel, ¿no? La piel es como una línea radiolúcida que está rodeando, ¿no? Toda la mama. Luego viene el tejido celular subcutáneo, que ustedes saben que en radiología la grasa tiende a ser radiolúcida, pero menos que el aire. Después viene todo el componente glandular, ¿no es cierto?
Y también aquí lo vemos radio opaco. La glándula se ve radio opaco, por eso las mamas más jóvenes hay más radiopacidad porque tiene más glándula, tejido glandular, fibroglandular, ¿no? Entonces todo este sería la glándula, la región glandular igual acá. Después de la glándula viene la región retromamaria, que es más componente graso, ¿no? Y en el oblicuo medio lateral vemos el plano muscular, que son los músculos pectorales, ¿no? Entonces eso es importantísimo también evidenciar la proyección del pezón, ver los pezones, ¿no? Ver que no haya simetrías, ver que no haya opacidades focales, que no haya microcalcificaciones. Eso vamos buscando. Si no encontramos alteraciones, entonces concluimos que es una mama radiográficamente normal o mamográficamente normal. Y el BIRAS que damos es un BIRAS 1. BIRAS 1 significa normal. Entonces también en la clase les mencioné que está estandarizado a nivel internacional. O sea, el informe de mamografía, pues que lo realicen en Estados Unidos, que lo realicen en México, que lo realicen en Europa o en el Perú, es el mismo informe estandarizado con los BIRAS, eso ya es internacional. Entonces ya tenemos unas plantillas para informar en un orden y concluir todos con un solo estándar que con los BIRAS. Entonces si no vemos ninguna alteración, concluimos con BIRAS 1, BIRAS. BIRAS 1 significa que la mama mamográficamente está normal. Y normal no amerita pues más estudios, ¿no? Solamente un control que puede ser pues a los 2 años de mamografía y decirle a la paciente también que podría hacerse una ecografía, ¿no? Algunas pacientes hacen eso, se hacen su mamografía y a la vez su ecografía, ¿no? Pero con BIRAS 1 no amerita más estudios, solamente su seguimiento, pues control puede ser a los 2 años. Miren la diferencia con la edad. Esta es una mama joven, en realidad no debe hacerse la mamografía. Esto es para efectos didácticos, que tenemos acá la mamografía, pero no se le pide mamografía a las jovencitas. A las jovencitas, sobre todo menores de 30 años, se le debe pedir la ecografía, no la mamografía, porque la mamografía, miren, van a ser totalmente radiopacas. La glándula es radiopaca, muy radiopaca. Entonces aquí no se va a poder detectar lesiones, no se va a poder detectar microcalcificaciones ni tumores, ¿no? Entonces la sensibilidad del método es baja, muy baja, baja sensibilidad, baja especificidad, entonces no vamos a irradiar por las puras a las jovencitas, ¿no? Son mamas muy densas, abundante tejido fibroglandular, no hay grasa en estas mamas, ¿no? Y entonces, y la piel también tiende a ser más gruesita, ¿no? Entonces no hacemos mamografía a pacientes jóvenes. Está contraindicado para no irradiar en vano esas mamas. Mama de una mujer ya adulta, ¿no? Esta mujer todavía debe tener 40 años. Como les repito, el programa actualmente ha modificado, pues, que las tomen las mamografías a partir de los 50. Menos de eso, toman una ecografía. Pero si la mujer tiene antecedentes familiares de un cáncer de mama o clínicamente hay sospecha, alta sospecha de un cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, está con el pezón retraído, hay una masa palpable, hay cambios en la piel, ¿no? Engrosamiento, la piel de naranja, signos al examen clínico que nos dice que ahí puede haber un cáncer. Entonces sí justifica hacerle la mamografía, así sea paciente de 30, 40, 50 años, ¿no? Con la finalidad de evaluar pues esa radiopacidad y poder también determinar y evaluar la otra mama, comparar con la otra mama y ver regiones axilares también para ver si hay adenopatías, ¿no? Entonces esa es la finalidad. Podemos hacer entonces mamografía en pacientes más jóvenes, siempre y cuando pues haya antecedentes familiares directos, ¿no? Hermana, mamá, tía, maternas con cáncer de mama, o que la paciente clínicamente nos diga que hay sospecha de un cáncer de mama, ¿no? Si no hubiera nada, entonces como screening, una paciente que está asintomática, sin masa, sin antecedentes, entonces el screening mamográfico es a partir de los 50 años, ¿no?
Entonces, una mama adulta, el patrón fibroglandular típico, ¿no? Dice dentado o heterogéneo. Ustedes van a ver unas zonas radiopacas que se intercalan con zonas radiolúcidas, que el radiolúcido corresponde a tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo que se intercala con el tejido glandular, ¿no? Entonces, esto de acá es normal para una paciente mujer ya a partir pues de los 40 años más o menos, ¿no? Por eso dice mama adulta. Miren la mamá gestante, ¿no? Hay casos también que nos han pedido hacerle a la mamá gestante, de repente porque se palpó una masa, la ecografía no ha sido concluyente, ¿no? Entonces solicitan la mamografía con la finalidad de determinar si hay presencia de microcalcificaciones o de alguna alteración que nos diga pues que podemos estar ante un proceso neoplástico en esas mamás gestantes. Entonces también hay, como podemos ver, son mamas totalmente radioopacas porque hay mucha glándula, ¿no? Y esas mamas, si hacemos ecografía, también vamos a ver pues conductos ectásicos dilatados con secreción láctea, ¿no? Entonces también en estas mamas gestantes y lactantes, pues la sensibilidad del método también es baja, ¿no? Por eso en algunos países o algunos prefieren pues no pedir la mamografía y pasarlo a una resonancia magnética, que también es un excelente método para evaluar la mama, ¿no? Entonces ya queda criterio clínico y también la posibilidad pues de realizarle el método a la paciente, ¿no? Miren, en cambio, las mamas seniles son totalmente grasas ya, ¿no? Se ven más radiolúcidas, hay poco componente glandular, ¿no? Pocas opacidad de líneas radiopacas, que serían tejido glandular escaso, y predomina el tejido graso. Entonces, en estas mamas es más fácil detectar microcalcificaciones, es más fácil detectar nódulos con sospecha de neoplástica, ¿no? Por eso el método de screening dice a partir de los 50 años. Entonces, ahora sí pasamos a ver unos casitos. Miren, esta es una mujer de 47 años, consulta por una tumoración eritematosa en intercuadrantes superiores, ¿no? Entonces, no hay adenopatías axilares, le piden primer método la mamografía, ¿no? En la mama derecha, desde la mama derecha, no nos están colocando la mama izquierda porque el problema fue, dice, en el cuadrante superior, ¿no? Intercuadrante superior de la mama derecha. Proyecciones cráneo-caudal, oblicua medio lateral derecha. Entonces es una mujer de 47 años, ¿no? Tiene mamas, miren, bastante glándula, bastante radiopacidad, pero ahí dentro de esa radiopacidad destaca esta lesión acá, más radiopaca que el resto, ¿no? Entonces la vemos allí, miren, es una masa, es grande, tiene bordes irregulares, parcialmente definidos porque se ve acá un borde, pero en el resto no se define, el resto de bordes. Entonces aquí el BI-RAS sería un 0, es insuficiente la mamografía, no puede determinar, ¿no?, la masa por la gran radiopacidad, porque no es fácil detectar acá microcalcificaciones. Entonces la paciente es sometida pues a una ecografía, miren, esta es la ecografía de mama, ¿no? Por BI-RAS 0, entonces amerita que se le complemente con la ecografía. Entonces, ¿qué se evidencia con la ecografía? ¿No? Se aprecia una imagen anecoica, negrita, miren, negra, que da refuerzo acá parcial, bordes irregulares, se asocia a cambios inflamatorios, ¿no?, en los planos cutáneos, subcutáneos. Y entonces, por ser anecoica, esto significa que acá hay líquido, componente líquido. Si es líquido y hay inflamación ahí adyacente, entonces la sospecha es de un absceso mamario. Entonces aquí la conducta, si sospechas absceso, pues podrías hacerle, pues, tomar una muestra, ¿no? Que te diga, pues, si es absceso, darle tratamiento antibiótico. O también puedes optar por una resonancia magnética, como ha sido en este caso, ¿no? Entonces, la resonancia magnética es un excelente método para la mama, pero no detecta las microcalcificaciones, ¿ah? Entonces, esa es la limitación de la resonancia para ver el componente cálcico. Entonces, por eso sigue la mamografía siendo importante como método de screening.
Entonces la resonancia ve mucho mejor y puede diferenciar mucho mejor si el proceso es inflamatorio o es un proceso tumoral, ¿no? Entonces, ¿por qué a esta paciente le hacen resonancia? Quizá por la irregularidad de los bordes, quizá porque no convencía mucho al médico que esto pueda ser un absceso. Hay la sospecha de una neoplasia abscedada que también a veces se nos puede presentar, entonces justificó la resonancia. La resonancia que está demostrando que hay una colección, mire, de bordes bien definidos, está definido, capsulada, ¿no? Hay una captación periférica del contraste. Entonces esto ya se concluye como un proceso inflamatorio e infeccioso, ¿no? Concluyen con un absceso y difícil o que se aleja la posibilidad de una lesión neoplásica. Entonces ya la paciente pues pasa al tratamiento y se evalúa después con controles ecográficos, ¿no? Entonces el objetivo de acá pues es demostrar pues que empiezas con tu mamografía, complementas con ecografía y si la ecografía no es tampoco concluyente pues tienes opción de solicitar una resonancia magnética de mama que debería ser contrastada las resonancias, ¿no? Porque también la resonancia tiene también las funciones, ¿no? De poder hacer curvas de captación que nos ayuda también para poder definir si la lesión es infecciosa o es neoplásica. Este es otro caso, es una mujer de 30 años, consulta por una zona indurada, o sea, se está palpando una masa en intercuadrantes superiores de la mama derecha. Igual, se hace pues la mamografía, es bilateral, pero acá nos ponen las imágenes de la mama derecha, cráneo caudal, oblicuo medio lateral derecha, y se ve la opacidad, no sé si ustedes la pueden visualizar, esta imagen radiopaca tiene un halo radiolúcido que lo puede delimitar y decir pues hasta acá es glándula y esto es masa, ¿no? Igual acá. Entonces, si nosotros vamos, sabemos que esto de acá sería superior, esto inferior, y esto sería pues externo, interno, entonces está, miren, por eso que dice intercuadrantes, porque está acá, coge lo externo, lo interno, pero está superior, ¿no? Superior entre interno y externo, entonces de la mama derecha. Entonces si es superior y está ahí, probablemente esté entre los radios, pues, coja el radio 10, radio 11, 12, radio 1, está más o menos ocupando varios radios, ¿no? Entonces se le hace la ecografía y miren, la ecografía está determinando que la lesión es heterogénea. Impresiona ser más sólida que líquida, ¿no? Porque ustedes ven acá hay zonas hipoecogénicas, otras hiperecogénicas, pero tiene bordes, si bien irregulares, pero sí se pueden definir sus bordes, ¿no? Se puede, bueno, acá podríamos emplear también el estudio Doppler, color, la elastografía quizá, que son métodos también que ayudan en la ecografía para poder decir si es una lesión benigna o hay alguna sospecha de lesión neoplásica, ¿no? Por ser una zona indurada, de repente hay la sospecha de lesión neoplásica. Se le hace pues la resonancia magnética y la resonancia está demostrando, miren, esta es la extensa lesión, o sea, en esta secuencia debe verse así la glándula, pero miren, esta la lesión. Y tenemos acá secuencias especiales que está demostrando pues que tiene componente también líquido, ¿no? Inflamatorio, es inflamatorio, es contrastada. Entonces, de todas maneras, la paciente se es sometida a biopsia y la biopsia determinó que era una mastitis granulomatosa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando en el informe ecográfico, pues el componente de repente de esa colección inflamatoria es tan denso que lo vemos como si fuera sólido, ¿no? Aquí parece una lesión neoplásica sólida. Por eso justificó la resonancia, pero la resonancia tiene la ventaja de ver diferentes secuencias y también el contraste ayuda para ver patrones de captación, pero de todas maneras pues pasa a una biopsia y la anatomía patológica es la que al final determina la etiología exacta, ¿no? Entonces si nos vamos a los BI-RADS, miren, acá la mamografía es insuficiente, esto sería un BI-RADS 0.
Con la ecografía también concluye en Bayras. Entonces, si acá fue 0, acá tenemos que decir que Bayras corresponde, ¿no? Dijimos que si la lesión es mayor en el eje horizontal que en el vertical, orienta benignidad. ¿Qué otra más? Los bordes, ¿no? También tenemos que ver si es una lesión hipocogénica con sombra, orienta más hacia sospecha de malignidad. En cambio, si la lesión es sólida con refuerzo, orienta más a benignidad, ¿no? Pero acá, bueno, podríamos ponerle un Bayras 3, probablemente benigno, quedamos ahí, ¿no? Lesión nodular, impresión sólida, con características de probable benignidad, Bayras 3, ¿no? Queda 3, pero a la paciente, por ser una masa indurada, entonces justificó la resonancia, y con la resonancia y con la biopsia que se le realizó a la paciente, se demostró pues, que si era una lesión benigna, correspondiente a una mastitis granulomatosa. Miren, esta es otra paciente, ¿no? Otra paciente que también se palpaba una masa, se le hace la mamografía, ¿no? Solamente tenemos una proyección, la oblicua medio lateral, ¿no? De la mama derecha, y esta es la opacidad. Lo que llama la atención es está retroareolar, ¿no? Este de acá es el pezón, y atrás del pezón, mire, resalta esta opacidad, ¿no? Entonces yo les describo porque en realidad pues nosotros llevamos pues mirando imágenes pues para poder decir dentro de toda esta opacidad dónde está la lesión, pues se necesita haber pues ya visualizado más de 1000, 2000 mamografías, ¿no? Para tener ya el ojo, hacer el ojo pues y detectar ahí las lesiones, ¿no? Entonces hay una radiopacidad acá, una lesión nodular aquí retroareolar en la mama derecha, ¿no? Se le hace la ecografía, miren la ecografía, está determinando que esta es una lesión nodular sólida, hipoecogénica, bordes definidos. ¿Qué más? Esta imagen nodular está dando refuerzo, miren. Entonces, al dar refuerzo, aquí ven ustedes gris, aquí ven más blanquito, refuerzo, esto orienta que es lesión benigna. Se le hace el estudio Doppler color, ¿no? Este Doppler espectral. Entonces se ve que hay unos pequeños ahí vasitos, pero más a la periferia, casi no hay intranodular, también esto orienta a lesión benigna. ¿Qué más? Los bordes definidos, el eje mayor paralelo a la piel, o sea, todo esto pues ya orienta hacia lesiones benignas. Entonces a la paciente le realizan la resonancia magnética, miren la resonancia, demuestra que tiene bordes bien definidos, ¿no? Se definen porque hay un halo, una zona radiolucente que rodea, ¿no? Lo encapsula ahí, miren la lesión, bien definida, ¿no? Entonces también se somete a biopsia la paciente y fue un tumor filodes, ¿no? Un tumor filodes son masas grandes, si bien son benignas, pueden tener un comportamiento también con sospechas de malignidad, ¿no? Entonces hay que, realmente les hacen cirugía, anatomía patológica y después se le hace seguimiento a estas pacientes. Este es otro caso, también una mujer de 85 años, miren, 85 años, ¿ah? O sea, dijimos que la mama ya son involutivas, deberíamos ver bastante componente graso, ¿no? Y esta paciente se palpaba un bulto en la mama izquierda, no había otras alteraciones, ¿no? Entonces se le hace la mamografía, miren las dos proyecciones, la craneocaudal, la oblicua medio lateral de la mama izquierda. Entonces se observa acá, ustedes pueden ver esta radioopacidad, ¿no? Radiopacidad, muy radiopaca, esto no es normal de ver en una mujer pues de 85 años, las de 85 años son más radiolúcidas por el componente graso, pero se ve acá y ella aparte se palpa también, ¿no? Está ubicado en el cuadrante súpero externo de mama izquierda, entonces súpero externo de mama izquierda corresponde a los radios 10, 11, ¿no? Y no, está entre el radio 9 al radio 12 sería el cuadrante super externo.
Bien, entonces, bueno, se le hace la ecografía. Miren, la ecografía demostraba que era una lesión ocupante de espacio, una masa, bordes lobulados, muy heterogénea. Hay zonas hipoecogénicas, unas zonas hiperecogénicas, ¿no? Entonces, por ser esta lesión tan heterogénea, mixta, ¿no? Componente de cogenicidad heterogénea, bordes así irregulares, el BIRRAS acá se concluyó como un BIRRAS 4, ¿no? Un BIRRAS 4 es probablemente maligno, eso tienen que ir enfocando. Entonces acá el BIRRAS fue un BIRRAS 2, ¿no? Porque orientaba a lesión benigna, BIRRAS 2, o también pueden ponerle un BIRRAS 3, probablemente benigno, ¿no? Más el BIRRAS 3 porque ya es un nódulo sólido, un BIRRAS 3 probablemente benigno, pero acá ya pasó a ser un BIRRAS 4, mire, porque hay irregularidad. No es como esta lesión definida, sino acá los bordes. BIRRAS 4, entonces cuando ya se concluye BIRRAS 4, BIRRAS 5, obligatoriamente hay que hacerle biopsia, ¿no? Porque el 4 es probablemente maligno y el BIRRAS 5 ya es alta sospecha de malignidad. O sea, es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, un BIRRAS 5. Entonces esto es un BIRRAS 4, biopsia. ¿Y qué dijo la biopsia? Que esto era un linfoma, ¿no? Un linfoma primario no Hodgkin, ¿no? Tipo difuso de célula grande, fenotipo B. El diagnóstico final es el diagnóstico anatomopatológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los BIRRAS? El objetivo de los BIRRAS es decir quiénes tienen que hacerse sí o sí biopsia. Los 4 y los 5. Los 3 probablemente benignos podrían optar también por biopsia, ¿no? Y es lo que pasa en la mayoría de los casos en la práctica, ¿no? Porque a veces son lesiones pues palpables, hay ansiedad de la paciente, quiere saber que le digan con certeza que es benigno, ¿no? Entonces se le da la opción de controles. Si no hay cambio, seguir controlándose, pero a veces la paciente quiere, no sé, que le digan con certeza qué es, entonces también podría ser biopsiado si es una masa palpable, ¿no? Pero 4 y 5 sí, esos pasan a biopsia. Miren otra paciente, 50 años, pero miren esta mama totalmente radiopaca. A veces pasa eso, ¿no? No se ajusta a lo que nos dice la literatura. Dice que ya deberíamos ver ya mamas más radiolúcidas, pero en este caso son totalmente radiopacas, muy heterogéneas, ¿no? Si ustedes pueden ver, hay zonas ahí que impresionan como si tuvieran muchos nódulos, pero que resalta esta masa, ¿no? Esta masa radiopaca que estaría en el cuadrante súpero interno de la mama izquierda, súpero interno. Entonces, si es una masa allí en esta mamografía, también cero insuficiente, pasa la ecografía. Y miren, la ecografía está demostrando que es una lesión hipoecogénica sólida, bordes irregulares, pero está dando refuerzo, ¿no? Refuerzo, ¿qué más? El eje mayor, paralelo al de la piel. Entonces también por las irregularidades pasa un BIRRAS 4, ¿no? No es un BIRRAS 5, porque para ser un BIRRAS 5, pues yo tendría que identificar los otros criterios, ¿no? Que es más alto que ancho, o sea, más el eje mayor va hacia arriba, no en horizontal, que me dé sombra en lugar de refuerzo. Entonces, ese está como intermedio, ¿no? Una lesión intermedia, un BIRRAS 4 lo califico. De todas maneras, le han hecho una resonancia contrastada y se evidencia pues acá la lesión, si bien tiene bordes definidos, pero tiene una zona acá de necrosis, ¿no? Una necrosis, miren, allí al paciente también se le somete a biopsia, ¿no? Una biopsia, y el resultado fue un angiosarcoma primario de mama, miren, ¿no? Entonces, por eso es lo importantísimo de tipificarlo, porque si le hubiéramos puesto un 3, lo seguían controlando. Cuando miren por la irregularidad que tienen los márgenes, ya debe pasar a un BIRRAS 4 esta paciente. Este es otro caso, es una mujer, dice 52 años, consulta por un nódulo
de unos 2 centímetros, ¿no? Móvil, no adherido, y está ubicado en la mama izquierda, no había adenopatías, ¿no? En axilares ni en ningún otro sitio. También se le hace pues la mamografía, ¿no? Una craneocaudal, una oblicuolateral, y amplían con una lateral estricta, ¿no? Una lateral estricta, ¿no? Para poder desdoblar la lesión que estaban palpando, ¿no? Porque estaba muy externamente, muy superficial, y en la oblicua, como se superpone tejido, no se identificaba bien. Entonces, en la craneocaudal, pues, se ve acá una calcificación redondeada, se ve esta área que es más radiopaca, poco definida. En la oblicua medio lateral también la calcificación, se ve ahí la imagen, pero tampoco está muy bien definida. En cambio, en la lateral estricta sí se ve la lesión acá, ¿no? La lesión está acá, esta radiopacidad, y tiene ahí una calcificación redondeada de aspecto benigno, porque está bien definida, bien redondeadita, ¿no? Y es única. Entonces, se le hace la ecografía, miren que se ve en la ecografía, que es una lesión nodular, sólida, hipoecogénica, se ve gris, sus márgenes irregulares, y está dando sombra, miren. Diferencia de acá, que habíamos visto que daba refuerzo, se ve acá más blanquito y precogénico, esta me da sombra. Entonces, si me da sombra, entonces ya hay más sospecha de que es una lesión ya con sospecha de malignidad. Entonces aquí ya podríamos catalogarlo pues como un BIRRAS 5, pasa biopsia, hay sospecha de malignidad. Entonces también le hacen la resonancia, que demuestra la resonancia, miren las espiculaciones que tiene la lesión, ¿no? Estos de acá son espiculaciones. Y hablar de espiculaciones en una lesión nodular es ya decirle que es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces automáticamente pasa un BIRRAS 5 por esos márgenes espiculados, ¿no? Aparte, miren, hay engrosamiento de piel, ¿no? Entonces hay alta sospecha de malignidad. Se le hace biopsia y que fue un carcinoma mucinoso de mama, ¿no? Entonces, por eso es importante la tipificación BIRAS, ¿no? Y cuando las mamas son densas, hay que complementarlas con la ecografía para concluir en un BIRAS en conjunto, mamografía y ecografía. Y si el caso amerita, pues pasarlo a una resonancia de mama. Este es otro caso, miren, es una mujer de 73 años ya de edad, ¿no? Tiene antecedentes familiares de un carcinoma de mama, también se va a un control. El programa también dice hasta los 65 años también, pero hemos visto que después de eso también hay cánceres. Entonces se puede hacer la mamografía también a mayores de 65 años, ¿ah? Miren la diferencia, la mama, ¿no? El cuadrante, la craneocaudal, oblicuo medio lateral, es más predominantemente grasa, ¿no? Es más radiolúcida, pero se observa que hay un área ahí focal, miren, más radiopaca, y tiene unas pequeñas microcalcificaciones ahí puntiformes, ¿no? Que hay que magnificar. Entonces, por esta área acá, radiopaca, ¿no? Una área focal mal definida, entonces se le hace la ecografía, y miren la ecografía que está evidenciando una lesión sólida hipoecogénica, bordes irregulares, espiculaciones, y que condiciona sombra acústica. Y miren, el eje mayor se va hacia arriba. Entonces ya, esto es BIRAS 5, ya con alta sospecha de malignidad, ¿no? Aunque la lesión es pequeña, no es como estas lesiones más grandes que habíamos visto anteriormente. Esta es pequeña, y ese es, el objetivo es detectar lesiones pequeñas, ¿no? Entonces hay que tratar de buscarlas siempre. Hacer un examen ecográfico de mama lleva tiempo, porque hay que hacer barridos radio por radio, y 2 veces cada radio, y algunas veces hasta 3 veces se debe evaluar cada radio, que no se nos pase esas lesiones pequeñas, ¿no? Bueno, la paciente también pasa a resonancia, la secuencia de resonancia demuestran que está allí la lesión, y esta es la ventaja de la resonancia, las curvas de captación, miren, es altamente, ¿no? La lesión hipercaptante, es una lesión vascularizada.
Entonces esto ayuda mucho más, pues, a decir que esta lesión tiene sospecha de malignidad, ¿no? Por más pequeñita que sea, este paciente se le tiene que someter a una biopsia con guía ecográfica, ¿no? Hay que colocar la guía, decir dónde está la lesión, entonces con una aguja fina allí, tomar la muestra y enviar anatomía patológica. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico de esta paciente? Un carcinoma tubular, ¿no? Entonces, miren la importancia de detectarlo desde la mamografía, ¿no? Detectar esas pequeñas lesiones. Entonces, si esto hubiera sido una mama bien densa de una joven, a veces se nos pueden pasar esas lesiones, ¿ah? Por eso algunos médicos en realidad pues solicitan ambos métodos, dicen mamografía y ecografía, ambos, ¿no? Para tratar pues de identificar lesiones que se nos puedan pasar con una mamografía, sobre todo en las mamas densas. Miren, y estas son piezas ya, ¿no? Estas son las piezas de las biopsias cuando se hace. Miren acá están las microcalcificaciones, son estos puntitos blanquitos agrupados, ¿no? Entonces estas son, mientras más pequeñito, más agrupaditos estén, son más sospechosas de malignidad, ¿no? Entonces si vemos calcificaciones gruesas, groseras, como si fueran palomitas de maíz, esas son benignas. Calcificaciones bien redonditas o ovaladas, bien definidas, también benignas, o dispersas son benignas. Pero cuando los vemos así, bien pequeñitas, ¿no? Que tienen diferentes formas, unas son redondas, otras son como líneas, algunas dicen las letras chinas que siguen algún trayecto ductal, esas son las más sospechosas de malignidad. Entonces se opta por hacerle la biopsia, ¿no? La biopsia con arpón, o sea, también con guía mamográfica, porque lo detecta la mamografía, estas microcalcificaciones, ¿no? Entonces se coloca un arpón señalando dónde está, en qué radio está. Este es un arpón, una aguja ahí que se coloca. Entonces el cirujano toma la muestra, ¿no? La biopsia de esa zona. Ya, aquí se hace ya con aguja gruesa ya, ¿no? Con estereotaxia, una biopsia estereotáxica, donde todo este es el tejido que se ha extraído, un tejido grande. Y ahí están las microcalcificaciones, ¿no? Pequeñitas. Entonces esto ya lo envían al anatomopatólogo y él dice, pues, ¿no? Cáncer o no es cáncer. Si dice que esto es maligno, pues ya la mujer, la paciente, pues ya es sometida a una mastectomía, no sé, y a todos los tratamientos por cáncer de mama, ¿no? Lo importante es eso, detectar las microcalcificaciones. La mamografía también sirve de guía para la biopsia estereotáxica de esas microcalcificaciones, ¿no? Y así estas microcalcificaciones las vemos asociadas a una masa, a un tumor, pues ya automáticamente pues se tiene que ya decidir pues el tratamiento, ¿no? Algunos hacen tumorectomía, coadantectomía, ¿no? O algunos primero la biopsia para que les diga si es cáncer, entonces ya programar, pues, ¿no? Ver si hay también adenopatías metastásicas o no, ver la extensión de la enfermedad antes de someterlos a la cirugía. Miren acá la mamografía, también hay que buscar esto. Las lesiones espiculadas a veces son muy pequeñitas, ¿ah? Se nos pueden pasar esas lesiones espiculadas. Entonces hay que tratar de buscar radio por radio, ir mirando radio por radio, ver esas asimetrías, ver esas zonas estrelladas, espiculadas. Aquí hay sospecha de que hay un cáncer, ¿no? Miren esta otra mamografía donde las masas, los nódulos, pues ya eso se ve claramente, ¿no? Miren esta espiculación, cómo se prolonga la cola de cometa hacia el pezón está retraído, la piel engrosada, ¿no? Entonces, todos estos signos ya hacen un virus 5, ya altamente sospechoso de malignidad. Entonces, cuando vemos un nódulo, miren acá, ya esto es masa grande, especulado, más calcificaciones. Aquí dentro de esta radioopacidad hay unas pequeñas microcalcificaciones, también se ven acá, que siguen trayectos ductales, ¿no? Que son tipo pleomórficas. Esto es un virus 5, altamente sospechoso de malignidad, ¿no? Entonces aquí podemos hacer la ecografía antes a la paciente que nos diga pues que esté sólido, márgenes espiculados, también concluye barra 5 y se le hace la biopsia
con aguja fina, ¿no? Que nos diga qué tipo histológico o qué tipo de cáncer es. Bueno, hasta allí es mama. ¿Alguna pregunta antes de pasar a próstata? Bien. Doctora, una Sí. pregunta. En caso, porque hay algunas masas que son muy dolorosas para la mujer. En caso de que la paciente diga que siente dolor a la compresión, ¿qué podemos hacer? Sí, a veces la mamografía en realidad es dolorosa y la paciente, tenemos que ver primero pues que no haya mucho dolor, o sea, de repente darle su tratamiento, decirle, porque el que da tratamiento es el ginecólogo, el que solicita, darle antiinflamatorios o decirle pues coloque si hay algunas compresas de hielo que desinflame antes de que se haga su mamografía. Pero hemos tenido que hacer mamografías aún que la paciente llore, está llorando, me duele mucho, y le decimos, mire, es por su bien, tenemos que llegar al diagnóstico. Entonces hemos realizado el examen y la paciente llorando, dice, nunca más me hago la mamografía, ¿no? Entonces, bueno, ahí a veces en esos casos de repente hacerle pues la ecografía, ¿no? No someterlo a la mamografía, sino la ecografía y la resonancia, ¿no? Algunos médicos prefieren también la resonancia magnética, aunque repito pues que la mamografía tiene el objetivo de detectar las microcalcificaciones que no las van a poder ver, ¿no? Con la resonancia. Entonces se tiene que valorar eso. Entonces, de repente, si la paciente ya es extremos casos, no tolera, no le hacemos la mamografía. Hacemos la ecografía y ya pues que lo evalúe su médico y pasa, si es masa palpable, una biopsia, ¿no? Una biopsia ya con el informe ecográfico. Porque eso es lo que se debe hacer, pues, ¿no? Si la ecografía te dice, pues, sospecha de malignidad en un nódulo, una masa, pues tienes que hacerle biopsia, aunque ya no le hayas podido hacer la mamografía, ¿no? Esa es la idea. Pero de preferencia, pues hacer la mamografía más sería para screening en realidad. No queremos llegar a masas, ¿no? Queremos detectarlo precozmente con las microcalcificaciones. Pero en la práctica vemos que eso no se cumple, ¿no? Las mujeres casi no se someten en la idea pues de la radiación o que va a dar cáncer de tiroides. Entonces, las estadísticas nos dicen que hay baja aceptación para los estudios mamográficos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos entonces a próstata. En próstata les mencioné en la clase que lo que debe hacerse primero es tacto rectal al paciente, ¿no? Tacto rectal y PSA. Eso es lo importante, eso es lo que dice el programa de detección también de cáncer de próstata. Eso ya tenemos, tienen los médicos tratantes, los médicos jóvenes, de enfocarle a sus pacientes, ¿no? A partir de tal edad, de modo, tiene ya que hacerse su evaluación con su tacto rectal y PSA anualmente. Entonces, muchas veces los pacientes no se niegan al tacto rectal y dice, pídame la ecografía, por favor. Entonces, tenemos bastante solicitud de ecografía, pero la ecografía a nivel suprapúbico tiene muchas limitaciones, ¿no? Solamente les va a decir el volumen de la próstata, le va a decir si está normal en volumen, si está crecida, qué grado de crecimiento hay. Si ya hay una masa, ahí lo podrá detectar, pero nódulos pequeños no. Es muy difícil de detectarlo. Entonces, el mejor método ecográfico para evaluar a la próstata debe ser transrectal, la ecografía transrectal. Pero también hay bastante negación por parte del paciente para hacerse una ecografía transrectal. ¿Ah? Hay mucha resistencia para ese método. Imagínense, si no quieren con un tacto rectal, menos con una ecografía transrectal, que el transductor es pues, más grueso, más grande que un dedo, ¿no? Entonces hay mucha resistencia. Entonces para la ecografía, pues suprapúbica o transvesical, necesitan vejiga muy llena, entonces se evalúa a través de la vejiga, ventana acústica para ver a la próstata. Acá está la próstata. Miramos también la vejiga, hacemos control de volumen, pre y post miccional para ver residuos.
Identificamos las paredes que sean definidas, que no tengan lesiones, vemos si dentro de la vejiga hay algún cálculo, alguna masa, algo dentro de la vejiga, en este caso no hay, es normal. Y acá está la próstata, un corte transversal, tomamos la medida antero-posterior, transversal, y hacemos otro corte longitudinal. Entonces el software de la máquina, del ecógrafo, ya automáticamente les da el volumen ingresando esas 3 medidas, ¿no? En este caso, miren, la próstata mide pues 31.6 milímetros por 26.9 por 33.7, el volumen es de 16.4 centímetros cúbicos. Dijimos que hasta 20 es normal. Entonces, concluimos como una ecografía prostática con volumen normal, vejiga normal. Nos faltaría cargar el volumen de pre y de post miccional en la vejiga, ¿no? Para decir si hay o no retención urinaria. Pero ecográficamente esta próstata está normal, tratamos de identificar si hay alguna alteración en ecogenicidad, alguna zona más hipoecogénica o alguna zona más hiperecogénica que acá no hay. Vemos los bordes, también tratamos de identificar las vesículas seminales y describimos ese estudio, ¿no? Este es a nivel con ecografía transvesical o suprapúbica, vejiga llena. En cambio, para la transrectal, la vejiga debe estar vacía. El transductor ingresa, ¿no? A nivel del ano, el recto, y se enfoca mucho mejor. Miren, acá con la transrectal ustedes van a poder diferenciar la zona periférica, la zona central y la zona de transición. Entonces, lo importante de ver la zona periférica, ya se les mencionó en la clase, es que si ustedes encuentran un nódulo en zona periférica, entonces ese nódulo es más sospechoso de malignidad, porque ahí es donde más se asienta el cáncer, ¿no? En esta zona periférica. Entonces, en eso ayuda mucho más la ecografía transrectal. Por eso, si van a hacer biopsia con guía ecográfica, la guía ecográfica es con el abordaje transrectal. Eso también le tienen que explicar a su paciente, ¿no? Que de todas maneras se le va a hacer la transrectal y a través de esa se va a hacer una guía para tomarle la biopsia. Bien, entonces aquí tenemos pues otra ecografía, también a nivel con abordaje transvesical, y las medidas de la próstata nos dicen que hay un volumen de 27.5. Entonces, si dijimos, hemos dicho que hasta 20 es normal, entonces acá ya hay crecimiento, ¿no? Crecimiento grado 1. También en la clase decimos los grados, ¿no? De 20-40 grado 1, 40-60 grado 2, 60-80 grado 3, ya es mayor de 80 ya un grado 4 severo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de hacer esta ecografía transvesical, ¿no? Determinar volumen, y si decimos por las características, tiene una ecogenicidad heterogénea, ¿no? Hay zonas hipocogénicas, otras hiperecogénicas, esto es muy heterogéneo. Y no podemos concluir más, no podemos descartar nódulos periféricos en este abordaje, ¿no? En cambio, si se le hace con abordaje transrectal, como en este caso, miren, esto ya estamos viendo la próstata que está crecida, podemos evidenciar la zona periférica, que si bien es cierto es heterogénea, pero no se detectan nódulos en periferia, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el abordaje también transrectal. En este caso es una hipertrofia benigna de la próstata, grado 1, porque no es mucho el volumen. Miren, en cambio, el carcinoma, ¿no? Un carcinoma. Entonces, aquí estamos por la vía transrectal. Miren, esta es la zona central donde se ve, pues hay crecimiento, o sea, pueden haber hipertrofias prostáticas también con nódulos, ¿ah? Nódulos. Lo que hay que buscar es hacia la periferia, ¿no? Periferia, ver estas zonas nodulares, miren, acá, periférica. Esto de acá es el Doppler. En el Doppler color se ve vascularización focalizada hacia esa zona nodular que se detecta acá, periférica, hipoecogénica. Se dice que el cáncer es más hipoecogénico. Pueden haber hiperecoicos y isoecoicos, pero en menor porcentaje. El mayor porcentaje de los cánceres son hipoecogénicos sólidos en la periferia. Entonces se puede hacer este modo B, este es en Doppler color, ver la vascularización,
Y también la técnica de la elastografía, ¿no? Con mapa de colores se ve la zona de mayor dureza. Entonces, mayor dureza lo van a ver ustedes color azul, ¿no? Entonces se ve acá, está focalizado acá. Esta es la zona nodular, una zona dura, y entonces ahí ayuda para decir dónde tomar la muestra de la biopsia, ¿no? Entonces allí deben biopsiar, en esa zona de rigidez o zona de dureza, que también corresponde a la zona de vascularización, de neovascularización, ¿no? Entonces ahí esta imagen ya es altamente sospechosa de un cáncer de próstata. Bueno, ¿en qué ayuda la tomografía? Mire, esta es otra. Primero empezar con la ecografía. Acá le han hecho una ecografía también transvesical, pero ¿qué están viendo? Esta vejiga no es normal. Si habíamos visto una vejiga, miren, una vejiga normal es esta, borde indefinido, paredes finas. Pero miren esta vejiga, totalmente irregular, hay engrosamiento de la pared, ¿no? Un engrosamiento irregular, nosotros le llamamos vegetante, tipo vegetante, ¿no? Entonces esto ya orienta a una inflamación crónica o a una infiltración de una neoplasia ya, ¿no? Entonces miramos a la próstata y miren, la próstata es esta, grande, muy heterogénea, márgenes lobulados, ¿no? Entonces, este paciente le hacen la biopsia y determinó un cáncer de próstata. Entonces, allí justifica la tomografía. ¿Por qué? Porque necesitan hacer el estadiaje. Entonces, la tomografía y la resonancia son para estadiaje de cáncer, pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer. Entonces, aquí le han hecho la tomografía pélvica, ¿no? Generalmente para estadiaje piden barrido total, ¿eh? Le piden tórax, abdomen, pelvis, sin y con contraste. Pero se enfoca más pues a un estadiaje localizado, ¿no? Si estamos viendo, miren, se ve, esta es la vejiga, miren la zona de crecimiento ahí focalizado, ¿no? Que capta contraste, es una infiltración al piso vesical, ¿no? Se evalúa también la ampolla rectal, a ver si hay infiltración o no de ampolla rectal, porque a veces el cáncer de próstata infiltra vejiga e infiltra ampolla rectal. Miren la lesión neoplástica, captadora de contraste, de bordes irregulares, ¿no? Está infiltrando vejiga, infiltra también la pared anterior de la ampolla rectal, miren, los cortes más inferiores, acá se ve mejor, miren, la lesión, cómo infiltra también la ampolla rectal, ¿no? Entonces, la tomografía les va a ayudar para el estadiaje, para ver qué otras estructuras están comprometidas, hacia dónde más se ha extendido esa neoplasia, ese cáncer, y también para buscar los ganglios, hay que ver si hay adenopatías metastásicas, ¿no? Buscarlos. En este caso, bueno, habría que ver más cortes para ver si hay que seguir la cadena ilíacas, ¿no? Seguir todo el retroperitoneo. Hay que evaluar, cuando hay cáncer de próstata, hay que ver hacia dónde metastatiza el cáncer de próstata, ¿no? Entonces ahí les piden gammagrafía ósea para ver también lesiones metastásicas en hueso. Como el cáncer de próstata da lesiones blásticas, entonces pueden ser detectados fácilmente con una gammagrafía ósea, ¿no? Aparte de la tomografía también se le pide gammagrafía ósea para el estadiaje. Miren acá, ¿no? Paciente, este es otro paciente, también miren la infiltración de la vejiga, ¿no? De vejiga, esta es la próstata, cómo está invadiendo la pared lateral de la vejiga, lateral izquierda, miren este corte, ¿no? Y las reconstrucciones también acá, este es en sagital, miren, la infiltración, ¿no? De la pared de la vejiga, esta es la vejiga, este es el contenido y esta es la zona de infiltración, ¿no? Acá la masa, miren cómo va infiltrando. Acá también, ¿no? Los cortes, en la ventaja acá que podemos verlo pues en múltiples cortes, ¿no? Axial, sagital, coronal, ¿no? Entonces también se evidencia mucho mejor, miren la zona de vejiga, se busca también si hay infiltración hacia la ampolla rectal, ¿no? O hacia otras estructuras, también muchas veces puede haber infiltración también ósea, tenemos que verlo en ventana de hueso también la tomografía, ¿no?
Entonces, la tomografía se usa para estadiaje cuando el paciente ya nos viene con el diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Y también la resonancia también está cada vez siendo más utilizada para estadiaje, debido a que no vas a hacer radiaciones ionizantes, ¿no? Pero lo ideal es que se haga con una antena especial, igual como los transductores de la ecografía transrectal, también acá se usa una antena que se coloca a nivel del recto. Entonces también debe hacerse con contraste, es muy incómodo, esa es la desventaja de la resonancia, pero es un método que va a evaluar mucho mejor pues, la extensión de la enfermedad, va a poder determinar con más precisión si hay infiltración también, no solamente en los tejidos adyacentes, sino también la vascularización, ver si hay trombos o no, evidencia si los ganglios que están ahí, aunque sean pequeños, ya son metastásicos, ¿no? Va a evidenciar mucho mejor la resonancia magnética. Y hay diferencia también, mejor que la ecografía transrectal, pues la zona periférica, ¿no? Con una resonancia, miren, la zona periférica se ve mucho mejor, más definido que en un estudio ecográfico, ¿no? Entonces la resonancia en realidad es un excelente método, tiene mucha mayor sensibilidad, mayor especificidad pues que una ecografía transrectal, pero la desventaja es esa, pues como método es largo, tiempo largo, es incómodo para el paciente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces tampoco el paciente lo acepta como método, ¿no? Por la gran incomodidad que le produce. Son imágenes, ¿no? La resonancia magnética también pueden tener secuencias, miren, secuencias especiales, ¿no? Que va a identificar mucho mejor la lesión, miren, acá, la lesión ya está señalada ahí, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene, inclusive ahora también se dice que la resonancia puede darte también estudios funcionales, ¿no? Con las espectrometrías, curvas de captación de contraste, curvas de actividad fisiológica, funcional, ¿no? Que lo comparan con los estudios de medicina nuclear también. Entonces es una gran ventaja, ¿no? Todo el estudio de la resonancia. Bien, entonces como conclusiones se podríamos decir que algoritmo actual y siempre ha sido para el diagnóstico de cáncer de próstata es tacto rectal más PESIA. Esto es lo que hay que tratar de educar a los pacientes, ¿no? Desde el nivel primario, desde pues donde centros de salud del primer nivel, paciente, así como a la mujer le dicen pues Papa Nicolau, mamografía, ¿no? Todo su examen clínico, qué sé yo, al hombre decirle tacto rectal y PSA para descartar posibilidades de cáncer de próstata. Entonces dice, si el PSA es mayor de 4 nanogramos por mililitro, se haya o no se haya deje hacer el tacto rectal, entonces ustedes pidan ecografía transrectal. Sabemos que hay bastante resistencia para la ecografía transrectal, ¿no? El paciente no se lo va a hacer muchas veces, va y se hace una suprapúbica y cambia de médico porque le está exigiendo la transrectal. Eso es lo que vemos en la realidad, ¿no? Entonces, el paciente es sometido a una biopsia, pero la biopsia debe hacerse con guía ecográfica transrectal. También se tiene opción de la resonancia magnética, entonces si un paciente tiene mucha resistencia también al hacerse la ecografía transrectal, pues puede someterse a una resonancia magnética donde también se le ceda al paciente, ¿eh? A veces hay que tener al anestesiólogo, el paciente ni se da cuenta que se le ha realizado el procedimiento, ¿no? Hay que hacer técnicas de difusión, espectroscopía, que va a mejorar mucho la detección y caracterizaciones de las lesiones. Y también en ecografía está el método de la elastografía prostática, que es una nueva herramienta en fase de valoración que parece mejorar la detección y la selección de lugares de la biopsia, ¿no? Estas son las conclusiones en lo que respecta pues a diagnóstico por imágenes de la próstata. Bien, ¿alguna pregunta sobre próstata? O sobre mama, si tuvieran también. A ver, chicos. Vamos, ¿alguna inquietud que tengan? Doctora, una pregunta. Sí.
La ecografía también lo podríamos realizar antes de pedir un PSA o un tacto rectal, o sea, ¿puede haber esa opción? Claro, o sea, también puede haber la opción, pero como les repito, la ecografía suprapúbica les va a decir el volumen. O sea, por ejemplo, le llega un paciente que dice, yo orino pues más en la noche, no orino completo, tiene síntomas. Ustedes dicen, debes tener problemas de la próstata. El paciente no se deja hacer el tacto rectal. Entonces tienes que pedirle el PSA sí o sí, el PSA y la ecografía. La ecografía te va a llegar con el informe del volumen y bueno, si no hay nódulos grandes, masa, no te lo va a detectar, pero por lo menos ya tienes ya ahí un informe de cuánto tiene volumen esa próstata y también te dice si está haciendo retención, o sea, mide la vejiga, volumen de vejiga antes con vejiga llena, después se le envía a orinar al paciente, regresa y se mide con vejiga vacía y se da porcentaje de retención. Entonces, un porcentaje mayor de 10%, o sea, se acepta como normal hasta 10% de residuo. Si es más de eso, pues ya tú tienes ahí dos criterios, ¿no? Una próstata crecida de qué grado, según el volumen, y cuánto está reteniendo en porcentaje. Entonces, si tú eres pues médico general, le dices al paciente, mire, yo lo voy a referir con el urólogo, ¿no? Porque usted ya necesita ser evaluado por urólogo. Pero si te sale normal, la ecografía, volumen normal, su PSA salió normal, el paciente no se somete pues a un tacto rectal, se niega totalmente, pero tiene síntomas, pues puedes optar por pedirle pues análisis de orina, qué sé yo, otro laboratorialmente, darle tratamiento al paciente y pedirle un control, ¿no? Son ya dependiendo de cada paciente, pero sí la ecografía se puede solicitar, hasta en un paciente joven, no tiene contraindicación la ecografía, ninguna contraindicación, salvo pues la transrectal, los hombres no se niegan bastante, hay bastante resistencia. A ver, ustedes, ¿se dejarían hacer un tacto rectal, una ecografía transrectal? Voluntarios. ¿Ah? No, doctora. Por eso hay bastante resistencia. Entonces, por eso, pues, en la práctica, o sea, el programa te dice tacto rectal más PSA, no quiere la ecografía, miren, solamente la transrectal. Pero ¿qué vemos en la práctica? En la práctica, el paciente pide su ecografía, dice, pero si me puedo ir a que me haga mi ecografía con mi vejiga llena, ya, entonces hay que pedirle. Pero de todas maneras, el PSA sí es importante, Tienen que pedir ese PSA. A ver, ¿qué te están preguntando? Dice que alguien sí va a ser voluntario. Bueno, la práctica lo haremos entonces con el voluntario. Pero eso es lo que debería hacerse, lo que dice el programa y lo que está demostrado que debe hacerse. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué más? El urólogo. Bueno, el urólogo tiene que especializarse en hacer tactos rectales, ese es un medio de evaluación, ¿no? Ahora hay urólogas mujeres también, antes decían que urología era la especialidad de los hombres, pero vemos que también hay mujeres urólogas ya, y su dedo es más pequeño. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya daríamos por concluido la práctica de hoy día. También les estoy mandando por si acaso pues al delegado para que los distribuya a todos, ¿no? Bien, creo que ya no hay más preguntas, entonces espero que haya sido entendido toda la explicación de hoy día, ¿no? El diagnóstico en lo que respecta a mama, a próstata. Tenemos también, ustedes lean también las modificaciones de los programas, ¿no? Cuando ustedes ya ejerzan, se vayan pues primero a su SERUM, tienen que empaparse bien en los programas, porque desde ahí empiezan, ¿no? Cómo van a detectar ustedes los cánceres precozmente, ¿no? Bien, entonces les agradezco por la atención. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la revisión de hoy día.
Muchas gracias, doctor.